Vamos hoy en esta reunión a tratar de comentar la última perla, la última que hablamos sobre la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano nos viene de que somos criaturas de Dios, creadas a su imagen y semejanza. Somos únicos en la naturaleza, no hay otro ser viviente, otro ser vivo con nuestras características. Somos creados a su imagen y semejanza, y de ahí nos deriva la dignidad. Una dignidad que nos hace y nos da unos derechos que deben de permitirnos pues, desarrollarnos plenamente y cumplir cada uno de nosotros nuestro propio proyecto vital. Entonces se me ocurre, para profundizar un poco, o por lo menos comentar algunos aspectos de este principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el de la dignidad, por cierto, el principio fundamental, el eje y la columna vertebral de toda la doctrina social. Entonces, se me ocurre que nos planteemos algunas cuestiones para poder ir comentándolas, ¿no? Y además algunas otras que se os pueda ocurrir a vosotros, ¿no? Una de ellas es si la sociedad actual en la que vivimos, si el hombre es reconocido como tal en su dignidad, y si esa dignidad es respetada hoy en nuestra sociedad. ¿Cómo lo veis? Bueno, antes de seguir, pues decir que estamos en esta pequeña tertulia, pues José Ignacio Echegaray, Francisco Gillet y Alfredo Vázquez. Yo mismo, Javier Espinosa. Adelante, ¿creéis que la sociedad actual respeta nuestra dignidad, la dignidad del ser humano? La sociedad actual dice que respeta la dignidad del ser humano y los derechos humanos y todo, pero del dicho al hecho hay un trecho. Vivimos en un país en el que, aunque haya pobreza, no hay una pobreza extrema, y es uno de los ataques a la dignidad humana, ¿no? La pobreza extrema. Y luego esas modernidades, ¿no? De la ideología de género y demás. Entonces, hablar mucho de la dignidad del ser humano, pero yo desde luego veo que en la realidad se respeta poco. Se respeta poco. Incluso a nivel legislativo. Incluso a nivel legislativo. Fíjate, hay un punto que los del Dicasterio para la Doctrina de la Fe no incluyó entre los ataques a la dignidad humana y que creo que debería estar incluido. Bueno, alguno más, pero en principio voy a hablar de uno que a mí me parece que debería incluirse rápidamente, ¿no? Y a mí mi padre me enseñó que el primer principio de la democracia debe ser el respeto a las minorías. Bueno, pues no se respeta a ninguna minoría. Y ya cuando hablamos de temas religiosos, pues ¿para qué vamos a hablar? El respeto ha desaparecido absolutamente. Y en el resto de cosas, pues no, desde luego no en el sentido católico o cristiano de lo que es la dignidad humana, ¿no? De eso que dijiste tú al principio, que estamos hechos a semejanza de Dios. Y eso no se respeta con esta gente que quiere jugar precisamente a ser Dios, y tenemos todo, ¿no? El aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada, en fin, creo que no se respeta la dignidad humana. Francisco Chisco. Bien, sí, efectivamente estoy con Alfredo, pero quizás profundizando un poquitín más, oyendo un poco más hacia el interior de la sociedad. Yo lo que creo es que esta sociedad actual nuestra, no solamente la española, sino en términos generales global, ha perdido el concepto de trascendencia. Al perder ese concepto de trascendencia, ha entrado en lo que es el relativismo que busca solamente el bienestar personal. Entonces, Platón nos decía que la verdad que tenemos que buscar la dignidad en la verdad, en la razón, y hemos sustituido esa búsqueda de la verdad por ese que todo vale. O sea, aquí lo que nos interesa simplemente es nuestro propio bienestar, y eso permite pues situaciones como las que mencionaba Alfredo,
que atentan contra nuestra dignidad, con la propia dignidad de la sociedad que tenía que levantarse ante determinadas leyes, que esto es una diarrea legislativa, que atentan contra nuestra dignidad como seres humanos. Pero vamos, el hecho en sí es que lamentablemente hemos perdido el concepto de bien, el concepto de mal, y estamos perdiendo el concepto, el derecho de libertad. Y nos implantan derechos que se crean de nuevo, como el derecho al aborto, y en cambio no se respetan los derechos intrínsecos del hombre, como es la libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? Esa es mi opinión de principio, ¿no? Pues Ignacio. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de escuchar, tanto a Alfredo como a Chisco. Yo creo que esta sociedad no respeta la dignidad de las personas. En esta sociedad es muy difícil que la persona, en el ejercicio de su libertad, pueda desarrollarse plenamente, en el sentido más integral, tanto en el aspecto y la dimensión corporal como en la dimensión espiritual. Y yo creo que la raíz más profunda de por qué está ocurriendo eso en la sociedad, y estoy con Chisco, no solamente en la española, yo creo que es a nivel mundial, es que el hombre ha roto con Dios. El hombre ha abandonado totalmente a Dios, y en esa ruptura es donde tenemos que encontrar todos los males que están acechando a la sociedad y por tanto a los aspectos políticos, económicos, etc. Cuando el hombre ha decidido romper con Dios, pues se ha inventado unas nuevas ideologías que van contra Dios y ha sustituido la ley natural por otras leyes que efectivamente pues van contra la dignidad de la persona desde el principio. O sea que concluimos que como decía Santo Tomás, una sociedad justa es aquella que permite al hombre su desarrollo pleno. El desarrollo pleno es respetar la dignidad y permitir que él lleve adelante su propio proyecto vital. Por lo tanto, concluimos en esta parte de nuestra charla que no vivimos una sociedad justa. No. En ese sentido. No. La justicia debe tender al bien común. Y en estos momentos, son decenas, por no decir centenares, los ejemplos que nos indican que esa búsqueda del bien común no existe. Existe el interés personal, el derecho personal que se crea, y hay muchísimos ejemplos en eso. Es que, claro, entramos en otro concepto, y es que la doctrina social de la Iglesia, el Vaticano II, requiere que la dignidad humana debe estar sustentada en la libertad. Pero no una libertad para hacer lo que uno le da gana, sino una libertad para esa facultad de elegir el bien. Entonces ahí entramos dentro de otro concepto, que es la conciencia formada, que distinga lo que está bien de lo que está mal, de lo que debe perseguir el hombre, que es la felicidad, y la felicidad está en el bien, no está en el mal, ¿no? Pero vamos, sí, yo he leído una frase que me ha impactado. La esposa de un enfermo de ELA, que dice, que ha gritado, en cierta medida, ha clamado: la dignidad no se mendiga. Y en estos momentos hay una parte considerable de la sociedad que está mendigando que se le considere desde el Estado, desde los organismos, desde las instituciones, dignos de ser como personas, como seres humanos que somos, y que tenemos plenos derechos a vivir nuestra propia vida de acuerdo con unos principios que son naturales. O sea, exacto. Nadie nos ha dicho que no podemos matar. Sabemos que no se debe matar. Bueno, sí, acabo, ¿no? Sí, efectivamente, Chisco. Ay, perdona. No, adelante. Digo que efectivamente, como dices, Chisco, en la sociedad actual, y vuelvo a decir lo mismo, no solamente en la española, desgraciadamente cada vez más, pero esto es un tema que afecta prácticamente a todo el mundo, pues se conculcan continuamente derechos muy importantes, como es el derecho a la libertad, en el sentido que tú decías, la libertad no para hacer lo que a mí me dé la gana, sino la libertad de poder elegir entre el bien y el mal, y que sepa dónde está el bien y dónde está el mal.
porque es que ahora a la gente, con las nuevas ideologías, se le ha embotado la mente y no saben distinguir entre el bien y el mal. Hay escritos muy, muy interesantes del Papa Ratzinger cuando hablaba del relativismo, ¿no? Donde efectivamente decía que era uno de los principales males que había en este mundo, ¿no? Pero, y estoy hablando de la libertad a educar a tus hijos, de la libertad de elegir un culto divino, de una cultura, etcétera. Todo eso el Estado lo intenta acaparar y te dice qué es lo que tienes que hacer y por dónde tienes que ir. Y precisamente no te señala el camino del bien, sino el otro, el del mal. Claro, la libertad sin la verdad no existe. No, pero es que incluso te niega el no. O sea, la negativa a no cumplir con sus requerimientos, sus requisitos, sus condiciones. Ese no resulta que es improcedente y aparte de eso, políticamente incorrecto. Y ya viene ahí la calificación, mejor dicho, descalificación de la sociedad, de la parte de la familia, del padre, de la madre, que se niegan a que determinada educación, adoctrinamiento diría mejor, no se lo practica a sus hijos. Esto también está prohibido. Eso es una falta completa contra la dignidad del ser humano, del hombre y del padre, ¿no? Yo contra esto me rebelo completamente. Siguiendo un poco con este razonamiento, ya para ir cerrando este tema, ¿qué aspectos creéis de la dignidad del ser humano que están más, digamos, más atacados? ¿Cuáles aspectos os repugna más que se nos prive de ese derecho natural que nos da la dignidad? Pues quizá la educación. Yo hablaba antes de la vida, por ejemplo, ¿no? Sí. En la vida, hombre, digamos que es el principal, ¿no? Si me muero ya no tengo ni dignidad ni tengo nada. Pero a mí hay cosas que me resultan muy dolorosas, ¿no? Yo tengo un nieto de 6 años y estoy asustado. Estoy asustado porque tengo una amiga doctora y me dice que los niños acceden al porno a los 8 años de edad. Terrible. Sí. Entonces, las nuevas tecnologías, ¿no? Es como una pistola o un coche. Magnífico invento si se sabe utilizar y si se utiliza para el bien. Volvemos otra vez al bien y al mal, ¿no? Las nuevas tecnologías son magníficas, permiten comunicarte en tiempo real. Ahora cada uno de nosotros 4 está en un punto y sin embargo estamos aquí los 4 charlando y viéndonos las caras y demás, ¿no? Magnífico. Pero claro, eso hay que utilizarlo con mesura, con lógica, el juego. Yo no lo sabía, pero en Internet se juega de la gente el dinero a lo burro, ¿no? En fin, todo lo que dijo en aquel documento de Dignitas Infinita me parece que está en grave riesgo en este momento. Todo en general. Pues Ignacio, ¿cerramos el tema? Sí, vamos a ver, yo creo que seguramente lo más grave que hay ahora mismo de lo que atenta contra la dignidad de la persona es la propia existencia de la persona, ¿eh? Es decir, el derecho a la vida. Estamos viendo que además lo han convertido en un derecho. ¿Cuántas veces hemos dicho que el gran peligro de la democracia es que las mayorías creen que pueden hacer bueno lo que es malo? No, porque voten las mayorías que el aborto sea legal no quiere decir que sea bueno en absoluto. Pero esto lo estamos viendo y la gente lo ve con una cierta pasividad, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente lo más importante de lo que no se está respetando de la dignidad de la persona es el derecho a la vida. El aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Bueno, pasamos a ya para ir pensando en terminar. Hemos hablado de cómo percibimos que la sociedad no nos respeta como seres humanos, pero ¿y nosotros mismos? ¿Cómo percibimos nuestra propia dignidad? Es decir, ¿cómo nos respetamos a nosotros mismos? ¿Es que de verdad nos respetamos? ¿Es que porque a lo mejor también en nosotros hay algo que rechina, ¿no? a la dignidad? ¿Cómo lo veis?
Y representa una autoconfesión, una confesión casi. Bueno, un poco más general, y aprovecho que Alfredo hablaba de Dignitas Infinita, sí. Y ahí en la introducción hay una parte muy bonita que habla de distintos tipos de dignidad. Dice, sí, atención, no confundamos los distintos tipos de dignidad. Habla de la dignidad ontológica, que es la que acabamos de ver, pero también habla de la dignidad moral. Ya. Y dice, y esta dignidad se puede perder. Es decir, la pierde. dignidad moral es aquella que, en uso de la libertad que acabamos nosotros de hablar ahora, pues el individuo puede hacer actos que no van de acuerdo con su propia conciencia, que son contra la moral, que van contra la verdad. Entonces, más que una autoconfesión personal de cada uno de nosotros, como veis, en general, el comportamiento individual, porque en definitiva la sociedad está formada por individuos también, ¿no? Bueno, y desde mi punto de vista, hay una serie de cuestiones que están mencionadas en la Dignitas Infinita que están ahí en todo el contexto de nuestra sociedad. La pobreza extrema, efectivamente, la guerra que se está produciendo y que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. O sea, no solamente en Ucrania, no solamente en Gaza, sino también en Sudán, en fin, todos esos lugares que en el Congo, se lleva allí años y años. Después está otro problema, que es la trata de las personas, y la explotación de los migrantes. Pero yo añadiría la explotación del trabajador en términos generales, no hace falta que sean migrantes, ¿no? Yo lo que entiendo es que quizás donde pecamos, valga la expresión, es en no defendernos contra los ataques a nuestra propia dignidad, aquellos ataques que inciden en lo que el hombre, el ser humano, debe defender, ¿sí? Que es la razón, la verdad, y quizás, pues, como dijo Juan Pablo II, tenemos que defender la verdad a toda costa, y aunque volamos el 12, porque la verdad es única. Por lo tanto, en el momento en que no defendemos esa verdad, sea donde sea, actuamos en contra de nuestra propia dignidad personal, mi opinión. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el problema es que hemos perdido valores y, entre otros, la honestidad y esas cosas, ¿no? Estamos ahora mismo viviendo, yo creo que es un drama de país lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí. No es afán de hacer política ni nada por el estilo, pero es que, hombre, ya oír a una señora decir, venga, a ver si me das información sobre este para descalificarle, es que ¿dónde está la honestidad? ¿Dónde está la honradez? Que haya gente que está trabajando, que tiene trabajo y tiene que irse a dormir al aeropuerto de Barajas porque no tiene para pagar una vivienda. Y estamos despilfarrando el dinero en mamarrachadas. No, es que, quiero decir, yo cogería una antorcha y una hoz, iría pues como al castillo de Frankenstein a pegarle fuego al castillo, a ser posible con Frankenstein dentro, ¿no? Es decir, me parece tan horrible lo que está haciendo esta sociedad, en el que en lugar de que vayamos a mejor, yo creo que estamos empeorando. Habéis hablado del Congo, de Gaza, de todo. El problema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién echa el freno el primero? No sé, yo la verdad es que estoy muy disgustado, o sea, creo que la palabra es disgustado. Y el problema está en que estamos de acuerdo en esto, pero hay determinado número, millones de personas, españoles en este caso, ya que puntualizamos, que no les importa en absoluto que esa señora o quien sea haga o deje de hacer. Lo que a ellos les interesa pura y simplemente es que el otro no esté, y eso no vale. Francisco de Vitoria lo decía bien claro, hay que votar no el mal menor, sino hay que votar el mejor, el bien mayor, sea el que sea, ¿no? En estos momentos, pues lo que no interesa es que haya un cambio. Por eso hay 5 o 6 millones de personas, de votantes, que siguen RQR con su voto, no, inmutable. Yo también veo ahí por decirlo así con claridad, la indignidad, ¿no?, de los gobernantes, ¿no? Exactamente. Es decir, cuando hablamos de la dignidad, cómo la percibimos, pues cómo percibirá su dignidad un gobernante.
que es capaz de hacer cualquier barbaridad sin tener en cuenta a la dignidad de las demás personas. Entonces, ese es el mal que yo creo que está acechando a nuestra sociedad de una manera, a nuestra sociedad, como decía Chisco, al mundo, porque es que hoy es muy difícil encontrar gobernantes con criterios morales de alto nivel. No. José Ignacio, vamos terminando. Yo lo que quería decir es que las personas, yo creo que no son conscientes de su propia dignidad, pero el problema está en que no saben lo que es la dignidad. Es decir, cuando he dicho antes que el hombre ha roto con Dios y que eso ha sido sustituido por ideologías, esas ideologías no te hablan de la dignidad de la persona. Y lo que se está alimentando a las mentes desde hace muchos años, desgraciadamente, es con esas ideologías que han apartado totalmente a Dios y que no les forman a las personas en valores como la dignidad, que es el primer valor, como ha dicho antes Javier. Entonces, difícilmente van a ser conscientes de su dignidad si no saben lo que es la dignidad. Eso es lo que quería decir. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Alfredo, hay que estar precavidos con esta sociedad en la que estamos viviendo, pero yo creo que también con esperanza. Sí, la esperanza no se pierde. Nosotros, los que tenemos fe, los que creemos en Dios, la esperanza es una de las virtudes importantes. Sí. Justo con la caridad y con la fe. O sea que nosotros, yo creo que es nuestro gran bagaje. Y me da pena cuando una persona dice yo no tengo fe. Me rechina mucho por dentro. Yo no creo en Dios. A mí me producen realmente, bueno, pues es otra manera también de autopercibirse de una manera determinada, ¿no? Oye, pues es una oportunidad para nosotros. Para nosotros es una oportunidad y tenemos la obligación también, ¿no? de dar este testimonio y de que las personas pues nos escuchen y en algún caso pues vamos dejando la semilla también colocada, ¿no? Sí. Venga, alguna cuestión más y si no cerramos. Pues nada. Así está bien. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo. El próximo será también muy bonito porque vamos a hablar de derechos y deberes.